Me parece que el concepto de Alfredo Serrano Mansilla es un concepto adecuado para entender la puja que hay en la región entre una corriente conservadora, liberal, de derecha, por un lado, y una corriente progresista, nacional y popular, nacionalista, populista, de centro izquierda. Es difícil encontrar una definición exacta de cómo definir esta corriente, pero es una corriente que se ha desarrollado en estos últimos 15 años con mucha fuerza desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en el año 1999. La puja se refleja en todos los ámbitos, en el ámbito político, económico, social. Y hoy hay un cambio, por eso el tema de la disputa por la región. Hay un cambio porque en la Argentina venció una línea conservadora, liberal de derecha, liderada por Mauricio Macri, y esto le ha dado fuerza a otros sectores liberales en la región, que tal vez en estos últimos años estaban, pero iban a remolque de una fuerza progresista que tenía una gran capacidad de liderazgo regional, con Hugo Chávez, con Lula da Silva, con Néstor Kirchner en un primer momento, después se sumaron Rafael Correa, Evo Morales. Había un bloque muy fuerte a nivel regional que por diversos motivos se fue debilitando, por la muerte de Hugo Chávez y Néstor Kirchner, por la salida del gobierno de Lula, por las crisis del PT en Brasil, por el triunfo, por supuesto, de Mauricio Macri en la Argentina, por el triunfo de la oposición venezolana a la Asamblea Nacional, que hoy tiene mayoría, por la derrota en un referéndum de Evo Morales en Bolivia. Esto le ha dado nuevos aires a la derecha regional. Cuando Serrano Mansilla plantea que hay un continente en disputa, es porque esta disputa no está cerrada todavía. No es que se ha abierto un ciclo de derecha neoliberal y no hay ningún gobierno progresista y las fuerzas progresistas han sido aplastadas como lo fueron durante las dictaduras en la década del 70. Por el contrario, las fuerzas progresistas siguen teniendo una fuerza considerable, incluso en la Argentina después de la derrota electoral. Y además creo que hay otro elemento que hay que señalar, es que las derechas latinoamericanas no tienen nada nuevo para ofrecer, no tienen un proyecto político novedoso. Han dependido siempre de la política de los Estados Unidos, que es quien ha marcado una línea estratégica regional. La derecha latinoamericana no tiene una línea estratégica regional más allá de subordinarse a los proyectos de los Estados Unidos. Esto se le vio claramente en la Cumbre de las Américas en el año 2005 en Mar del Plata. Quien llevó ahí la delantera fue Estados Unidos. Y eso que en ese momento había dos presidentes muy fuertes latinoamericanos de derecha conservadores, como Vicente Fox en México y Álvaro Uribe en Colombia. Y sin embargo, ante el fracaso del ALCA, no tuvieron nada por ofrecer, ni siquiera pudieron combatir lo que estaba planteando el Mercosur más Venezuela, que en ese momento no estaba en el Mercosur, que era el rechazo al ALCA, no tenían propuesta alternativa. Y una vez que fracasó el ALCA, lo único que la derecha conservadora en América Latina propuso fue tratados de libre comercio, por eso la Alianza del Pacífico también, pero no mucho más. La corriente progresista ha tenido la capacidad de desarrollar propuestas innovadoras en este último tiempo, como por ejemplo la integración regional a través de UNASUR, algo que no existía, o la CELAC incorporando a Cuba, algo que no existía, o Petrocaribe, una iniciativa de Venezuela para el Caribe. La derecha no tiene nada nuevo para ofrecer. Creo que a nivel de política internacional las posturas son claras, aunque en algunos puntos se tocan. Son claras porque la corriente progresista ha tratado de reforzar el vínculo con Rusia y con China, ha tratado de diversificar su política internacional. Esto quedó de manifiesto en muchos discursos en Naciones Unidas, y además los proyectos concretos de acercamiento con Rusia y China. Por otra parte, la UNASUR ha establecido vínculos con el mundo árabe y con África. Esto también es innovador, y esto fue iniciativa de Lula. O sea, fue iniciativa de parte de la corriente progresista. La corriente conservadora liberal no mira hacia África, no mira hacia el Medio Oriente, más allá de declaraciones que todos tienen, por supuesto, que hay que afianzar los vínculos con el mundo, pero en lo concreto esto no es así. En lo concreto la derecha latinoamericana se ha subordinado a la política exterior de los Estados Unidos y por lo general estuvo a tono
con la política exterior de Estados Unidos, con contradicciones también y con momentos donde estuvieron dispuestos a chocar incluso con la política norteamericana, como fue en el año 2003, cuando Estados Unidos decide invadir Irak, que México y Chile se oponen en el Consejo de Seguridad ampliado a la invasión, y ahí tienen un choque con Estados Unidos. Pero a nivel regional, la corriente progresista ha sido realmente innovadora en su política internacional. Por eso yo digo que la derecha no tiene nada nuevo para ofrecer. A la derecha ya no le interesa un Mercosur ampliado, no le un UNASUR, no le interesa la alianza con el Caribe, no le interesa reforzar el vínculo con los países del Caribe que se están acercando a América del Sur. Parecería ser que su obsesión es el tema del libre comercio, casi como una panacea planteada que esto va a resolver absolutamente todo, y por lo general subordinado a los intereses de los Estados Unidos. Por supuesto que esto no es lineal, no es absolutamente blanco y negro. De hecho, varios gobiernos progresistas que han tenido una muy buena relación con Estados Unidos han apoyado políticas de Estados Unidos. Tampoco es que la corriente progresista buscó romper relaciones con Estados Unidos. No ha tenido un antiimperialismo infantil. Ha criticado muchas cosas a Estados Unidos, ha buscado construir vínculos alternativos, pero no es que planteó, bueno, hay que romper relaciones con Estados Unidos. Eso es absolutamente infantil. La corriente progresista nunca lo planteó. Ni siquiera Hugo Chávez, cuando en su famoso discurso en Naciones Unidas dijo: acá estuvo el diablo, acá huele a azufre, refiriéndose al George Bush. Yo creo que tomar algunos hechos históricos es absolutamente arbitrario, y otra persona podría tomar otros hechos históricos. De hecho, si nosotros pensamos ahora retrospectivamente en los últimos 20 años, un poquito más de 20 años, qué puntos de inflexión encontramos en la región que llevaron al desarrollo de la corriente progresista, yo iría incluso un poquito más atrás con la aparición de los zapatistas en 1994, que cuestionaron el Tratado de Libre Comercio que comenzaba el 1 de enero de 94 entre Canadá, Estados Unidos y México. Después la llegada al poder de Hugo Chávez, su elección en el 98, la llegada al poder a la presidencia en el 99, y después sí me parece como hecho fundamental el 19 y 20 de diciembre en la Argentina. Creo que muchas veces no tan valorado a nivel interno por no haber sabido mirar a nivel internacional cómo se interpretaba lo que pasó acá en el 19 y 20 de diciembre. Yo recuerdo que en su momento, por mi propio desarrollo y por los temas que yo trabajo, busqué saber qué había pasado en el mundo con el 19 y 20 de diciembre. Y lo interesante es que en América Latina se lo interpretó como una revuelta en contra de las políticas neoliberales. Ya no importa si la interna argentina no estuvo atravesada por una revuelta en contra de políticas neoliberales, lo importante es cómo fue percibido en la región. Y en la región se lo percibió como una revuelta en contra de Caballo, que era el símbolo de las políticas neoliberales. El año 2005, la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, sin lugar a dudas fue fundamental, porque se le dijo que no al gran proyecto que tenía Estados Unidos para la región. El ALCA no era un proyecto menor. El ALCA era un proyecto continental que buscaba beneficiar principalmente a las empresas estadounidenses. Era el gran proyecto que buscaba tener una sede en Miami. Se planeaba tener más de 70.000 puestos de trabajo en Miami. Y ese proyecto fracasó cuando en Mar del Plata el Mercosur en pleno, incluyendo a Paraguay, que no era parte del eje progresista, y a Venezuela, que todavía no era parte del Mercosur, le dijeron que no. Creo que el acto bicentenario del año 2010 tampoco ha sido valorado suficientemente en el hecho de que varios presidentes estuvieron juntos caminando por las calles inmersos en la multitud. Eso es algo que no se da todos los días y tuvo un efecto simbólico muy fuerte. Esto como hitos tal vez de la corriente progresista. Y yo agregaría el 9 de diciembre de 2015, que es cuando Cristina Fernández deja la presidencia, porque creo que no hay antecedentes de una presidenta o un presidente que se va y organiza un acto masivo de despedida de su gobierno, que incluso supera en alcance a la llegada del nuevo presidente al día siguiente. También estamos muy cerca de ese hecho como para poder evaluarlo desde un punto de vista histórico, la trascendencia que ha tenido,
pero me parece que es un hito también como para prestar atención. Por el otro lado, si yo miro también a la corriente liberal conservadora, creo que desde el triunfo de Mauricio Macri en la Argentina también se han concretado hechos importantes. La suspensión de Dilma Rousseff, el gobierno interino de Michel Temer, es un giro radical que quiebra a la principal potencia regional que es Brasil del eje progresista, que se da en simultáneo, casi en simultáneo, con el cambio de gobierno en la Argentina, que inmediatamente reconoce la suspensión de Dilma Rousseff. Agreguémosle a esto el hecho de que la oposición en Venezuela tiene la mayoría en la Asamblea Nacional en Venezuela, y del golpe que recibió Evo Morales en Bolivia con la derrota en el referéndum. Aunque no ha perdido el poder, fue un golpe sin lugar a dudas para Evo Morales. Por eso retomo la expresión de continente en disputa. Creo que el 9 y el 10 de diciembre en la Argentina reflejan esto claramente. Por un lado, una presidenta que se va con un gran apoyo popular, sin embargo, al día siguiente asume un presidente de un signo político contrario. Creo que lo significativo no es que la derecha haya llegado al poder a través de las urnas. En América Latina la derecha ha gobernado prácticamente toda la historia y muchas veces lo hizo a través de las urnas. Creo que lo novedoso en la región es que justamente frente a una corriente progresista afianzada, fuerte, con un proyecto regional de integración muy poderoso, por primera vez es derrotado un gobierno progresista en las urnas, que es algo que la derecha continental esperaba hace tiempo. Pensaba que se iba a dar en la última elección en vida de Hugo Chávez en el año 2012, no se dio. Pensaban que se iba a dar también en el 2012 cuando... en el 2014 cuando Dilma Rousseff logra la reelección. Pensaban que se iba a dar en Uruguay, que el Frente Amplio iba a perder, y no se dio. Y se dio finalmente en la Argentina. La derecha regional apostaba al fracaso de la corriente progresista en las urnas para demostrar justamente el fracaso global de la corriente progresista. Pero esto no se fue dando. De hecho, Dilma Rousseff ganó, el Frente Amplio ganó. Por eso fue tan importante la derrota del kirchnerismo en la Argentina, o la victoria de Mauricio Macri, casi como un hecho simbólico de que se podía derrotar a los gobiernos progresistas en las urnas, no solamente en las ciudades o en los estados, sino también a nivel nacional. Por ahora es el primer y único caso que tenemos en América Latina de una fuerza progresista que pierde las urnas, porque Manuel Zelaya fue desalojado del poder a través de un golpe de Estado, porque Fernando Lugo fue desalojado del poder a través de un golpe de Estado, y porque Dilma Rousseff fue suspendida hasta ahora también a través de una maniobra constitucional, pero que ella también califica como golpe. Por eso de lo simbólico es tan importante. Me parece que hay que mirar con mucha atención lo que va a pasar en Ecuador el año que viene, que hay elecciones generales, para ver si el proyecto liderado por Rafael Correa se mantiene o no. El problema del liderazgo es un problema mundial, no solamente de las corrientes progresistas, ni solo de América Latina. Las profundas transformaciones sociales siempre vamos a decir así, todos los procesos que han tenido profundas transformaciones sociales han sido liderados por personas muy importantes, sean de derecha o de izquierda, y esas figuras no se reemplazan de la noche a la mañana. Churchill es recordado justamente porque fue una figura fundamental que no encontró reemplazo durante la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo se puede pensar en De Gaulle en Francia, siempre se señala a Adenauer en Alemania. No tuvieron sucesores ni dejaron liderazgo de sucesión con personalidad fuerte o capaz de continuar con su legado. Por lo tanto, me parece que se lo utiliza el tema del liderazgo para decir los proyectos progresistas fracasan porque están centrados en un liderazgo unipersonal y autoritario. Creo que el problema de los liderazgos es un problema global. No se encontró un reemplazante a Roosevelt fácilmente en los Estados Unidos, y creo que justamente tiene que ver con aquellos que han tenido una profunda capacidad transformadora.
dado que estos líderes han sido importantes para llevar adelante un profundo cambio estructural, social, político, su figura ha sido clave justamente para llevar adelante estos cambios. Y sí, Chávez no es fácil de reemplazar, Lula da Silva no es fácil de reemplazar, Evo Morales no es fácil de reemplazar, y esto lo vemos dentro de la corriente progresista. Tal vez estamos haciendo hincapié en la corriente progresista porque es la que se desarrolló en estos últimos 15 años de manera simultánea. Ahora, si miramos las derechas, los liderazgos de derecha en Latinoamérica en el siglo XX, vamos a ver también que algunos de sus figuras centrales en América Latina no han sido fáciles de reemplazar. El día que Bergoglio se convirtió en Francisco, yo recuerdo que dije en la televisión pública donde trabajaba en ese momento que no es lo mismo ser Bergoglio que ser Francisco. Viejo dicho, no es lo mismo ser cardenal que ser papa. Y Bergoglio podía tener enfrentamientos con los gobiernos nacionales de su país, de la Argentina, pero al convertirse en Papa Francisco, tiene una mirada global de lo que pasa a nivel internacional, ha tenido un discurso claro en contra de las políticas neoliberales y uno puede decir que a nivel global está mucho más cercano a las corrientes progresistas en el amplio sentido de la palabra que de las corrientes conservadoras que ponen al libre mercado y a don dinero, como se suele decir, por sobre las personas. Ha tenido gestos muy claros al respecto, ir a la isla de Lampedusa para ver el tema de los refugiados, su participación en el proceso de paz en Colombia, aunque sea indirectamente, su participación en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Creo que en este sentido el hecho de ser latinoamericano y en un momento donde hay una corriente progresista importante, lo ha ayudado también al Papa Francisco. El Papa Francisco se puede decir que indirectamente ayuda a la corriente progresista a su consolidación durante un tiempo y la corriente progresista lo ayuda también al Papa Francisco para encontrar un cierto respaldo a sus políticas. No es lo mismo encontrarse con Evo Morales como presidente que encontrarse con un presidente conservador de derecha en Bolivia. Y no es lo mismo recorrer América Latina y algunos países donde hay una fuerte impronta progresista que donde hay una fuerte impronta conservadora y liberal. Y ahora está claro que el Papa Francisco representa al Vaticano, que es una institución milenaria, por lo tanto hay temas centrales que no ha modificado, pero a nivel internacional me parece que la figura del Papa Francisco ha cobrado una dimensión que probablemente muy pocos esperaban cuando dio ese salto de Bergoglio a Francisco. El tema de los liderazgos ha sido muy estudiado en la sociología y en las ciencias políticas, lo que es el liderazgo carismático, la figura carismática. Yo no veo algo novedoso hoy cuando uno analiza la figura de Hugo Chávez, el Papa Francisco o algún líder religioso en el mundo islámico o fuera del mundo islámico. Creo que responden a características propias de cada una de las sociedades, de la misma manera que, sin ser yo un experto del Japón, los emperadores han tenido un lugar de liderazgo muy importante. Yo creo que tiene que ver con la historia de cada una de las sociedades. Para mí lo más importante, y que creo que tiene que ver incluso con la historia de la humanidad, cuando se realizan transformaciones profundas, creo que siempre ha habido liderazgos fundamentales, desde la figura de Jesucristo, la figura de Moisés en el Antiguo Testamento, la figura de Mahoma, las tres religiones monoteístas que son más afines a nuestro continente, se basan en figuras carismáticas, en líderes carismáticos, cada uno por supuesto a su manera. Y los procesos políticos del siglo XIX, del siglo XX también han tenido en el mundo occidental, que es nuestro mundo más afín, liderazgos fundamentales. La Revolución Francesa tuvo liderazgos fundamentales, la Revolución Rusa, la China, la cubana, la
la islámica de Irán, el liderazgo fuerte de Hitler en su momento en Europa, no se lo puede dejar de lado, por supuesto. El liderazgo o el contraliderazgo de aquellos que combatieron a Hitler, había una necesidad de liderazgo muy fuerte. De hecho, la conferencia de Yalta tiene a 3 personas sentadas ahí que eran extremadamente poderosas: Roosevelt, Churchill y Stalin. Por lo tanto, uno puede pensar que el liderazgo es casi parte inherente de nuestras sociedades, o por lo menos hasta ahora ha sido así. Y que esto puede llevar a prácticas nocivas, sin lugar a dudas, que esto puede llevar a gente a perpetuarse en el poder, por supuesto, pero para mí el liderazgo per se no es algo negativo. Creo que se utiliza la crítica del liderazgo a los gobiernos progresistas en la región para debilitar lo conceptual y pensar que en realidad son figuras autoritarias que llevan de las narices a los pueblos.